Martín, soy Gabriel Anhelo, mucho gusto. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos hoy domingo. No, por favor, ¿qué tal? Mucho gusto, Gabriel, y a toda la audiencia. Bueno, Martín, ayer hablábamos con Tommy a través de la información y lo que había pasado en el Congreso. Yo decía, me parece que hubo un arrebato del oficialismo respecto a la ampliación de la Suprema Corte de Justicia. Digo, lo tomé yo desde afuera como un arrebato. ¿Cómo se puede interpretar desde el lado de la justicia? Bueno, desde ya me parece que está claro que es un avance por sobre la independencia del Poder Judicial, en este caso de la Corte Suprema, tendiente a nada más y nada menos que lograr una mayoría automática en la Corte, ¿no? Sí. Vos fijate que este debate, cuando lo empezaron, hablaban y pusieron para el estudio y el debate una integración de 9 miembros, después apareció un proyecto que hablaba de 16, luego aparecieron los gobernadores provinciales, varios, te diría la mayoría, hablando de la necesidad de una Corte Federal de 25 miembros, y a último momento, digo último momento porque se cambió el proyecto mientras se estaba exponiendo, mientras estaba una hora y media antes de la votación, termina en 15, la media sanción que se produjo el jueves a la noche en el Senado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mucho no les interesa si son 9, 16, 25, 15, sino que les cierre el número. ¿El número para qué? Para tener una mayoría que resuelva de acuerdo a la necesidad del oficialismo. O sea que eso de la justicia independiente al oficialismo no le interesa porque lo que quiere es tener una Corte Suprema que falle a partir de sus propios intereses, ¿no? Bueno, para mí está claro, porque vos fíjate que también cuando uno analiza los fundamentos, los argumentos del debate, nadie decía por qué iba a ser mejor una Corte de 25 o de 15 que una de actual. Recordemos que la actual es de 5, y de 5 porque fue reformada por un proyecto que impulsó en ese momento la senadora Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, se ve que en ese momento le cerraba una Corte de 5 con una mayoría y ahora necesitan otra. Entonces también en los fundamentos se criticó mucho en persona a los jueces, a los integrantes de la Corte, más que a plantear cuáles podían ser los problemas y por ende las soluciones que llevaría esta media sanción de 15, ¿no? Ahora, Martín, yo le quiero preguntar a usted como hombre de la justicia, ¿cuál es un número adecuado de miembros que tiene que tener la Suprema Corte de Justicia? A mí me parece que el número actual está bien, porque hay una cuestión que voy a tratar de simplificar y corregirme si no soy claro, que acá se mezcla mucho la cantidad de integrantes de la Corte, pero no se dice en qué sistema. Nosotros acá tenemos una Corte que en realidad lo que tiene que resolver es sobre las llamadas cuestiones federales, o sea, los temas no de derecho ordinario. Para eso están las Cortes y los tribunales superiores de todas las provincias, que ahí hay desde 3, 5, 7. Entonces, para el derecho ordinario, cuando se lo compara con, por ejemplo, algún país unitario que tiene una Corte de 21, bueno, en realidad acá tenés un sistema federal en el cual tenés 23 más la jurisdicción local con el Tribunal Superior de Justicia, entonces tenés 24 cortes para el derecho común ordinario. La Corte Suprema, que puede ser de 5, de 7, pero lo que te quiero decir es, la Corte Suprema acá entiende sobre las cuestiones de la Constitución, sobre las cuestiones federales, no las cuestiones comunes, no es una instancia más. Y está en la Constitución previsto que así sea. Entonces, no es una decisión librada al azar de una ley. Ahora, en este contexto, digo, ¿no? No llama demasiado porque, a ver, a mí me llama la atención, me parece inclusive preocupante esto de la manipulación a partir de posibles fallos que me sean adversos. Digo, a ver, a mí me parece un mensaje terrible. Digo, ¿cómo se toma desde el lado de la justicia? Porque nosotros somos ciudadanos de a pie, que alguna vez podemos haber tenido un juicio laboral como máximo, pero no estamos acostumbrados a estas grandes cuestiones de la justicia. Digo, ahora, ¿el mensaje no es poco preocupante para la población? Sí, para mí es preocupante, es peligroso y además, digamos, lo que tiene como objetivo es deslegitimar el actuar de la justicia, pero una justicia que es la justicia de la política, la justicia de los poderosos, porque como bien vos decís, la gente común, los abogados que vamos a tribunales, vamos a
por cuestiones civiles, de familia, daños y perjuicios, un tema laboral, a lo sumo un tema comercial. Acá, desde el comienzo de este gobierno, hablamos de la reforma a la justicia federal, de Comodoro Pi y de los jueces federales en las provincias, después del procurador, ahora de la Corte. No es que no sea importante, pero es la justicia de la política, de los poderosos. Estas reformas tienden a cambiar mayorías para que el oficialismo tenga una mayoría automática, o nombres, cambiar al procurador por un procurador propio, pero no a solucionarle los problemas a la gente que necesita ir a la justicia y al Poder Judicial común. Casares, ¿este es un tema de agenda de Cristina Fernández de Kirchner puntualmente? ¿Cree usted? Yo creo que es un... Perdón. Sí. Yo creo que está muy claro que ha sido una planificación y un tema, la reforma judicial en general, muy claro desde el primer día del gobierno. Vos fíjate que empezaron con la reforma judicial de Comodoro Pi, después Ministerio Público Fiscal para cambiar al procurador, para designar a los fiscales. Fíjate el rol de los fiscales en la causabilidad, qué importante tener un procurador afín y fiscales propios. Después se fueron al Consejo de la Magistratura y a la Corte lo retomaron cuando la Corte sacó el fallo del Consejo de la Magistratura declarando la inconstitucionalidad de la reforma que habían hecho ellos y llevándola a 20. Ahí es cuando incluso algún senador, no sé si fue Mayans, dijo, necesitamos una Corte de 15 integrantes para que no sucedan fallos como el del Consejo de la Magistratura. Es inaudito. Claro, tal cual. Ahora, Casares, digo, dentro de este análisis que estamos haciendo, yo le voy a preguntar como un ciudadano de a pie, ¿no? Como está preguntando doña Tota, don José, que están escuchando el programa. ¿La Corte la tiene apuntada Cristina Fernández de Kirchner? No, yo no creo que la Corte ni el Consejo de la Magistratura tengan apuntada a Cristina ni a ningún funcionario. O sea, son funcionarios o exfuncionarios que tienen problemas con la justicia penal federal por causas en trámite sobre cuestiones de administración fraudulenta, de corrupción, ¿no? De cuando estuvieron en ejercicio. No es una cuestión, creo, interna. Lo que pasa es que lo que sí sucede es que no han logrado sentencias o resoluciones judiciales que solucionen esos problemas. Entonces, ponen sobre la mesa reformar la integración y los nombres de los organismos del Poder Judicial. Ahora, Casares, yo me sumo un poco a la pregunta que le hizo Gabriel hace un ratito, porque, a ver, desde ya que este tema no está en la agenda de lo que es el ciudadano común, lo hemos hablado y debatido muchísimas veces. Ahora, para que nos explique y para que le explique al ciudadano y al oyente que está del otro lado, ¿cuál es el rol clave que tiene la Corte Suprema más allá de, digamos, el tema Cristina o la reforma que quiere llevar adelante el gobierno? Digamos, ¿cuál es el rol que tiene dentro de la sociedad la Corte Suprema o para cualquier ciudadano normal que puede llegar a ir a la justicia? Bueno, la Corte Suprema es en la cabeza del Poder Judicial, por un lado, e institucionalmente, es la cabeza de un poder del Estado que debe ser independiente del Poder Judicial y es la autoridad máxima en cuestiones jurisdiccionales, como decíamos antes, federales, o sea, de interpretación de la Constitución, de las garantías. En última instancia, la Corte debería ser la garante de las libertades individuales de todos nosotros. Entonces, llegado el caso, me parece que es muy importante tener una Corte que sea objetiva, imparcial, que si tiene que dictar un fallo que luego no va a poder ser apelable porque es la última instancia en contra de un gobierno, efectivamente lo haga y que lo pueda hacer realidad, porque si no estamos sometidos a las mayorías del Ejecutivo y las cámaras, el Congreso, ¿no? Y ahora, a ver, sumándome, Gaby, perdón, vos interrumpime, sí, no. Sumándome un poco a esto que usted cuenta, en otras oportunidades, no estoy hablando de esta Corte actual, digamos, pero cuando tenía otra cantidad de integrantes, ¿cómo funcionaba la Corte Suprema? Digo, porque es una pregunta que también del otro lado se hace muchísimo. Digo, bueno, ahora si se reforma va a funcionar de una manera más subjetiva, o por lo menos lo que intenta el gobierno es que se le ampare o le den la derecha para determinadas causas. Ahora, ¿cómo funcionó a lo largo de todos estos años que existió? ¿Siempre fue objetiva? ¿Siempre estuvo politizada? ¿Siempre no fue del todo independiente? Bueno, la Corte ha tenido a lo largo de todos estos últimos años distintos integrantes e integraciones con unas mayorías que oscilaron a veces a favor, por ejemplo, en los 90 del oficialismo con la llamada mayoría automática y después fue
oscilando, a veces dictando fallos en contra del gobierno de turno, a veces demorándolos, pero yo creo que en términos generales esta es una corte que se ha mostrado independiente, tanto del actual gobierno como del anterior. Recordemos que esta corte dictó muchos fallos en contra del gobierno de Mauricio Macri y ahora del gobierno de Alberto Fernández. Me parece que eso es lo que es importante. Es una corte que además ha sido integrada a lo largo de 3 gobiernos distintos, porque tiene integrantes postulados por Macri, por Kirchner, o sea, por Kirchner, por Néstor, ¿no? Y luego también por la expresidenta. Y además recordar que hay un asiento vacante, con lo cual podría ser una corte bien plural integrada por 4 gobiernos distintos. Es difícil creer que una corte así pueda ser obsecuente o oficialista con esta integración. Ahora bien, si vos tenés cuatro personas sentadas y le vas a llevar a 15 y además tenés una vacante, claro, ¿a quién van a responder esas 11 nuevas designaciones? ¿Está claro? No, está claro, está claro. Quiero sacarle un minutito, Casares, sobre este tema. Le quiero hacer una pregunta también de otro tema de agenda que tiene que ver con el tema del juicio de vialidad. Y quiero ir puntualmente a la justicia. Cada vez noto más violencia y noto cada vez más mensajes preocupantes de quien es un hombre muy importante en la justicia, como Martín Soria, que es el ministro de Justicia, para con los fiscales Luciani y Mola. Yo lo que le quiero preguntar, en esto no estoy tomando partido de que Luciani y Mola tienen razón o no, digo, dejo a la justicia, no pongo mi opinión, pero sí me preocupa tanto este ataque permanente, por ejemplo, del ministro de Justicia, Martín Soria. ¿Cómo toma la justicia que un ministro de Justicia, precisamente, sea tan categórico y sea tan tajante y deje mensajes poco claros para con los fiscales que están haciendo tu trabajo, bien o mal, pero haciendo su trabajo al fin? Bueno, a mí me parece que en primer lugar todos deberían bajar un cambio en cuanto a este tipo de valoraciones tan fuertes de un juicio que se está produciendo ahora, ¿no? Que hay que dejar que la justicia, que los fiscales investiguen, los fiscales están para investigar y para perseguir el delito, ¿no? Esto quiere decir para acusar. Bueno, que resuelvan los tribunales, dejemos de lado este tipo de críticas tan fuertes, de las opiniones tan contundentes, porque a mí me parece que además no corresponden que funcionarios de primera línea del Poder Ejecutivo Nacional o incluso del Senado, el otro día en el debate del jueves se dijeron un montón de barbaridades sobre los máximos integrantes de la Corte Suprema, y la verdad que no es bueno para la democracia, para la república, ¿no? Porque tiende a deslegitimar el accionar, en este caso, como bien decías, de los fiscales del juicio de vialidad, o en otro caso, de la Corte que en última instancia quizás pueda llegar a resolver, ¿entendés? Entonces, me parece que para ser respetuosos de la división de poderes y también para que haya paz social, deberían abstenerse estos funcionarios de hacer este tipo de acusaciones, y en el caso de que estén realmente convencidos de que hay irregularidades o delitos cometiéndose, ellos tienen la obligación de presentar una denuncia penal por las vías institucionales. Claro, tal cual. Una declaración no lleva a ningún lado, no resuelve ningún problema. A ver, promovele un juicio político o metele una denuncia penal si tenés la prueba, y si no, silencio, prudencia y que se expida la justicia. El tema vialidad, y con esto cierro, Martín, ¿usted cree que termina en la Corte? Mira, la verdad que no podría en abstracto decírtelo, pero bueno, es posible, como cualquier otra causa relevante de índole federal, puede llegar a tener que ser resuelta por la Corte Suprema, ya. Martín, muchísimas gracias, ha sido muy amable y que termine bien el domingo. No, muchas gracias a ustedes y a disposición.